El día de hoy, a falta, digamos, de otras oportunidades, dado lo ocupado que está en la facultad en sus espacios, decidimos hacer una sesión correspondiente al Seminario Permanente de Teoría Sociológica, pero en la lógica del Observatorio Político y Social que tenemos en la facultad, cuyo interés fundamental es realizar un análisis de la coyuntura de la agenda nacional e internacional, y en este caso nos dimos cuenta de que en la facultad nadie se estaba ocupando de un asunto tan trascendente para la vida política de la región nordafricana y del Medio Oriente, y decidimos realizar este evento centrados en la problemática de Egipto, que podemos subtitular como rebelión popular o golpe militar, y para tal efecto el día de hoy nos acompaña Manuel Férez. Él es egresado de esta facultad, él es maestro en Medio Oriente, y el día de hoy nos ha preparado una primera gran visión económica de Egipto en el contexto de su entorno norafricano y de Medio Oriente, el cual enseguida vamos a escuchar. También está con nosotros el profesor Adán Arias Marín. Él ha venido haciendo un seguimiento de la problemática del terrorismo político, particularmente a partir del 11 de septiembre y de las consecuencias que este ha tenido para las democracias occidentales y para los propios países del Islam. También él es profesor de la facultad de tiempo completo, trabaja en el Centro de Estudios Políticos, y también nos hará una exposición sobre la dimensión política de los acontecimientos de Egipto en los tiempos más recientes. Farid Kahat, como ustedes saben, también es un académico especialista en el área de Medio Oriente. Él estuvo trabajando varios años en México, en el CIDE, pero por motivos personales se fue a Perú. Ha venido ya trabajando varios años allá, y se encuentra en este periodo, por coincidencia, en México. Está como profesor visitante en el CIDE, y también aceptó participar en esta mesa. Sin embargo, me hizo el señalamiento que tenía una mesa sobre el mismo tema a las 5 de la tarde en filosofía, y terminando allá, inmediatamente se incorpora a esta mesa también para darnos su punto de vista. Yo en particular también haré algunos comentarios a las dos exposiciones que se van a dar en un primer lugar, y esperemos que Farid se incorpore para hacer el cierre de esta mesa de trabajo del Observatorio Político y Social en el marco del Seminario Permanente de Teoría Sociológica. Yo te voy a pedir que recibamos a Manuel y a Alain, como lo hacemos. Voy a pedir a Manuel que proceda con su exposición y agradecerle enfáticamente su presencia. Muchas gracias. Qué bueno saber que la UNAM también hace este tipo de encuentros, porque son muy necesarios. Y pues bueno, yo quiero empezar haciendo una reflexión que dice, como dice Hannah Arendt, una politóloga que seguro ustedes conocen, siempre somos más listos posteriormente. O sea, lo único que estamos haciendo aquí es intentar racionalizar lo que nadie vio venir.
Y cuando digo nadie vio venir, desde las agencias de inteligencia norteamericanas, israelíes, europeas, lo que ustedes quieran, ningún tipo de gobierno. O sea, la verdad que es algo que nos tomó muy por sorpresa, a mí personalmente, por la profundidad y el aguante que ha tenido la revolución en Egipto, ¿no? Ahorita vamos a tratar algunos temas económicos, que fue lo que yo preparé. Yo interpreto lo que pasa en Egipto en 3 niveles. Y en la historia siempre las contradicciones se resuelven, siempre. Para bien, para mal, nos guste o no nos guste, contradicciones siempre se resuelven. Hay una contradicción internacional que se liga a una contradicción regional, y lo que estamos analizando hoy es una serie de contradicciones internas en Egipto. Voy a empezar desde el plano internacional. Creo que un gran elemento de las manifestaciones en el mundo árabe actuales es la contradicción entre el discurso norteamericano y la acción norteamericana. Y me explico. El discurso norteamericano de exportar la democracia, de dar libertades, generar a todo el mundo, liberar a los pueblos, etcétera, etcétera, ha entrado en contradicción desde hace muchas décadas, pero actualmente se ha agudizado, con la acción de Estados Unidos en Medio Oriente. Pensemos que los asociados de Estados Unidos son de alguna manera o monarquías o dictaduras, e Israel, que sí, con todos sus que veres, es una democracia, pero ha sostenido regímenes opresores durante mucho tiempo. O sea, pensemos que Egipto, desde 1952, cuando es el golpe de los oficiales libres contra el rey Farouk, ha tenido 3 presidentes y no tenía ningún tipo de libertad política, social, etc. Entonces es una contradicción que ha jugado un papel importante en estos jóvenes que han tomado la acción social y política por en sus manos. Hay una contradicción regional que también se da con esta contradicción internacional. Y también quiero aclarar, no nada más Estados Unidos. En esta historia también los países europeos han tenido un discurso muy contradictorio. En el caso específico de Egipto, Italia, España, Alemania, que tienen muchísimos intereses económicos en Egipto, armadoras, manufacturas, etc., también se han mantenido al margen sin criticar un régimen como Mubarak, porque solo piensen en una cosa, muchachos. En el 2009, Obama, en el discurso del Cairo, dijo que Mubarak era un baluarte de la democracia. Y esas son sus palabras textuales. Mubarak es un baluarte de la democracia. ¿Qué pasó en estos 2 años? Bueno, Estados Unidos, como un analista israelí muy inteligentemente dijo, se está cambiando de caballo a la mitad de la carrera, abandonando a Mubarak y montándose en aquel que le puede dar beneficios. Pero quiero que pensemos esto como cómo lo interpreta un muchacho como ustedes, un muchacho egipcio, que vamos a ver qué características y en qué ambiente socioeconómico se desenvuelve, porque sí tiene un impacto que a mí me ha llamado la atención pocas veces analizado en los medios de comunicación, el impacto ideológico y del discurso de Estados Unidos y de la Unión Europea y los demás actores en la zona. Una contradicción regional. Egipto es un país, sí, es el país árabe más poblado, es el país árabe, como ustedes saben, que más guerras ha peleado contra Israel. También es uno de los 2 estados árabes que tienen un acuerdo de paz con Israel, pero también está envuelto en una dinámica entre lo que yo veo un islamismo cada vez más radical que viene de Irán y estas tendencias democráticas que están al interior de la sociedad egipcia. Entonces está desenvolviendo ahí, y es lo que pocos analistas, que ojalá también se toque, dicen, ¿no? Uno lee el periódico y lee la hermandad musulmana. Nadie ha explicado qué es la hermandad musulmana. Nadie realmente sabe qué impacto tiene al interior de la sociedad egipcia la hermandad musulmana. La historia de la hermandad musulmana, el discurso de la hermandad musulmana ha cambiado. Los periodistas y analistas ven la hermandad musulmana como en la década de los 30, los 40, con las proclamas de esa década, y la hermandad musulmana actual es muy diferente. Y la contradicción interna de Egipto es, como lo vamos a ver con gráficas, no soy economista, así que me perdonan que no sea tan experto, pero lo que yo sí siento es una contradicción entre el viejo régimen y una población muy joven. El promedio de edad de Egipto son 24 años. El 64% de la población egipcia está entre los 15 y 64 años. O sea, es la edad productiva. Son sociedades muy jóvenes. Y eso también ha impactado incluso en las estructuras del ejército egipcio, porque también la importancia del ejército egipcio en la historia de este país es trascendental. Cuando el ejército ha apoyado algún tipo de transición, algún tipo de acuerdo, eso ha salido adelante. Cuando no, ha habido hasta asesinatos, ¿no? Anwar el-Sadat, por ejemplo, cuando es asesinado por esta aproximación a Israel, y no solo la aproximación a Israel, porque luego se pierde de vista eso,
también Anwar el-Sadat se aproxima a Estados Unidos, abandona un poco a la Unión Soviética en la década de los 70. Este país, como les mencionaba, tiene más de 80 millones de habitantes, que no implica que sean todos egipcios, también hay mucha migración de otros países, también hay mucha migración egipcia a otros países árabes, sobre todo del Golfo, que trabajan en los campos petroleros. Ese es el promedio de crecimiento anual. El crecimiento anual de la población desde el 2002 hasta el 2008 es 1.9. Esta sociedad aumenta 1.9 anual. Pero lo más interesante es el promedio de crecimiento de la fuerza laboral, una sociedad muy joven. Crece en promedio 2.7, 2.8 anual la fuerza laboral. ¿Ok? Y eso es importante porque lo que le pasó a Egipto internamente es que no puede colocar esta fuerza laboral en sectores productivos. Lo que nos lleva a que en este país, y les traigo un dato porque qué bueno que no somos egipcios, el desempleo general está entre el 9 y el 11%, pero el desempleo entre los jóvenes que acaban de salir de la universidad llega al 40%. ¿Ok? Entonces vamos, como les decía con Hannah Arendt, ya vimos lo que pasó, vamos a intentar explicar hacia atrás estos detalles. La estructura económica del país también ha tenido un cambio interesante. Aquí les estoy poniendo el porcentaje del Producto Interno Bruto que proviene de estas actividades. Vemos que en el 88, por ejemplo, la agricultura ocupaba el 19%. Y si ustedes se fijan, ha ido decreciendo la importancia de la agricultura. Hasta el 2008, que solo es el 13.2%. Entonces pasamos en 20 años de que la agricultura en este país llegaba al 20% a que ahora ocupa el 13% del Producto Interno Bruto. ¿A dónde se ha ido esta productividad? Al sector de servicios y al sector de la industria. Vean la industria, por ejemplo. La industria contaba con el 28.8% en el 88, subió en el 98 al 30.9% y actualmente, 2008, representa el 37.5% del PIB, sector industrial. Y aquí empezamos a ligar un poco el título de la invitación. ¿Qué importancia económica tiene Egipto? Otro ejemplo, ¿no? Suzuki y Nissan tienen armadoras en Egipto que dan empleo en el sector industrial y de manufactura y tuvieron que cerrar durante las protestas. O sea, este país, piensen, este país perdió 310 millones de dólares al día en la protesta. Multiplíquenlo eso por 18, 19, ustedes me dicen cuánto sale, son como casi 5.000 millones de dólares en 18 días nada más. De este sector de la industria que ha crecido, aquí lo puse como manufactura, la rayita roja, es que ha crecido mucho. La manufactura actualmente representa del sector de la industria el 15.7%. O sea, es un país que no solo fabrica, sino termina las cosas, manufactura muchos de los productos que luego son llevados a otros países. El sector servicios se ha mantenido en un promedio más o menos estable del 50% desde el 88 al 2008. Y esto tiene importancia porque Egipto es el país número 23 en el mundo en turismo. Vamos a comparar los datos con México, es interesante compararlo. Pero también Egipto, desde la década de los 70, sobre todo los 80, se abrió un proceso de economía de mercado, de alguna manera. Era muy proteccionista anteriormente Egipto, no lo dejó de ser, pero sí se abrió al mercado y por eso la importación, que es el otro naranja de hasta la derecha, ha crecido. Actualmente Egipto importa el 38.8% de sus bienes y servicios. ¿Okay? También eso tiene una importancia. ¿Dónde se desempeñan los jóvenes que se manifestaron? En tres grandes rubros que ya los mencioné. El 30% de la población se dedica a la agricultura, cosa que es interesante, porque por un lado la agricultura pesa menos en el PIB, pero el número de población que se mantiene trabajando en la agricultura es estable, es el 30%. El 20% en la industria, directamente manufactura, y el 50% de la población económicamente activa de este país está en el sector servicios. El desempleo en este país, las cifras oficiales lo dan entre el 10 y el 11%, aunque hay cálculos externos que lo llevan casi al 15%, y las cifras de pobreza, también las oficiales, son el 20%, aunque las más creíbles, que son el Banco Mundial, desde mi punto de vista, lo lleva hasta el 45% de desempleo abierto. ¿Qué exporta este país? Bueno, crecimiento promedio entonces, ven cómo la gráfica no nos miente, ¿no? En la barra amarilla, la barra azul representa la agricultura, vean cómo ha bajado, pero vean la barra de importación de bienes y servicios, que es la café, a la derecha. Como en el 88 y 98 casi no se importaba, por lo que les decía, era un sistema muy proteccionista,
y como no ha parado de crecer, teniendo el 2007 su año más álgido. El sector servicios también se ha incrementado, que es la barra roja. Yo sé que aquí en la facultad no se usa mucho todas las gráficas, pero sí dan un panorama general, ¿no?, de qué pasaba en este país y no nos dábamos cuenta, que era lo increíble. Y aquí hago un paréntesis, también Mubarak, no en esos 2 últimos años, hace 5 años prometió reformas económicas profundas que nunca se llevaron a cabo. Y uno puede pensar, es que Mubarak no lo quiso hacer. No, es que hay que pensar que este país tiene una estructura militar muy poderosa que ocupa los altos cargos. Yo estoy casi seguro, y a lo mejor me equivoco, como todo el mundo nos hemos equivocado en este análisis del Medio Oriente estos últimos años, hasta ahorita no estamos en una revolución. Estamos más ante un golpe de Estado, o un golpe de Estado que solo quitaron la cabeza, pero la estructura política de este país sigue exactamente igual. El poder del ejército sigue exactamente igual. Y lo único que tenemos hasta el día de hoy son promesas de este ejército de que va a mejorar un poco esta situación. Y eso, a ver si se cumple, ¿no? También podemos debatir qué tan interesante, qué tan importante sería o acelerar los procesos democráticos antes de crear estas sociedades civiles, preparar al egipcio para la democracia, porque las dos tienen sus costos políticos importantes. Les señalo esto interesante del algodón. Durante mucho tiempo el algodón fue un producto muy importante en la economía egipcia. Se ha abandonado, es la barra verde, vean cómo casi ha desaparecido, y ha tenido más importancia lo que les decía, la industrialización, lo que nos indica que este país está más conectado con la economía de mercado, y van a ver cómo diversifica su exportación e importación de Egipto. No es como nosotros, que tenemos no sé qué porcentaje de nuestro comercio es con Estados Unidos, pero Egipto sí diversifica mucho su importación y exportación. Entonces voy a decir los porcentajes de qué países. El crecimiento promedio, entonces, solo les digo, el crecimiento promedio del sector servicios ha pasado del 3% en el 88 al 9% en el 2008. Y el comercio, aquí le tengo la barra, aquí, que quiere llegar. Esto es como exporta e importa Egipto. Exporta el 7.9% a Estados Unidos, pero casi la misma cantidad a Italia. El tercer lugar es España, y muy interesante porque España, ¿qué le compra a Egipto? Le compra gas. Es el comprador más grande que tiene Egipto de gas, es España. Por eso también llama la atención la postura de España, muy cautelosa con lo que pasaba en Egipto. Pero no solo se destina sus exportaciones a Estados Unidos o a Europa, también tiene un 6.6% con la India, un 5.5% con Arabia Saudita, un 5.3% con Siria, Francia, muy importante, 4.3%, y Corea del Sur. Les quise traer estos datos muy generales, económicos, para dar pie a otros factores que también tienen que ver. El económico, entonces, tenemos una población que ha cambiado su orientación económica en los últimos 20 años muy claro, un sector de servicios, ha abandonado producciones tradicionales como la agricultura, el algodón, se ha volcado hacia la economía de mercado de alguna manera, y por eso todo el mundo estaba preocupado de lo que pasaba, no porque pobres egipcios, sino realmente qué les iba a pasar a las inversiones extranjeras en este país. Bueno, también digo que es importante que el ejército sepa manejarlo, porque no es tan fácil la posición actual del ejército, ¿no? Del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que es quien tiene actualmente el poder. Por un lado promete democracia, pero por otro lado tiene que cuidar esta sangría económica que ha tenido este país en los últimos 18 días. Hay otros factores interesantes. El promedio de televisiones en las casas egipcias es de 100 casas, 78 tienen televisión. ¿Okay? Es muy parecido al promedio de México, muy parecido. Las líneas de teléfono fija están en el 14%. De 100 casas, solo 14 tienen una línea telefónica. Líneas de teléfono móvil, de 100 personas, 24 tienen teléfonos móviles. Eso está todavía muy bajo. Por eso, a lo que voy con estos datos, muchachos, es que la revolución se montó sobre una clase media, educada, que tiene acceso al teléfono móvil y a la computadora, porque fíjense el dato. De 100 casas, de 100 personas, 3.7 tienen acceso a una computadora en Egipto. Es poquísimo. México tiene el acceso 13.6%. O sea, 13 personas de 100 en México tienen una computadora. En Egipto, solo el 3% tienen una computadora. Y no les traje los datos de Túnez, pero son todavía más bajos. Y eso, por eso me sorprende que tantos analistas hablen de Facebook, Twitter,
como si tuviera un impacto masivo en la sociedad egipcia. Y la verdad es que no. Por eso se sostiene mi hipótesis de que lo que estamos viendo es una revuelta social que se asienta en las clases medias, acomodadas y educadas. ¿Ok? El ejército, ¿qué representa en el ejército egipcio? Pues nada más es el 9º en el mundo. El 9º ejército en el mundo es el egipcio. Y solo traje el dato del número de tropas que tienen. Tienen 470.000 tropas regulares y tienen 480.000 reservas. Entonces tenemos un ejército enorme que aparte ha permeado, y eso es algo muy importante, ha permeado en todas las esferas sociales el ejército. En la educación, en la política, en la economía. O sea, es muy, muy difícil. O sea, no porque se vaya a Mubarak esto va a cambiar. Eso lo insisto. Otro factor que hay que mezclar en nuestra mezcla para entender qué pasó: la libertad de prensa. La libertad de prensa. Este país, según los rankings internacionales, es el 24 menos libre del mundo. O sea, es el país 24 menos libre en la prensa. Está, fíjense, entre Ruanda, Túnez y Rusia. O sea, se ubica ahí su libertad de prensa. Un poquito arriba está Turquía. Entonces tampoco hay libertad de prensa. Y como también decían mis compañeros, no hay libertades políticas, no se han creado estas libertades políticas. El turismo, les decía, el sector turismo, que fue muy impactado por esta revolución. Egipto es el país turístico número 23 del mundo, recibe al año 8,5 millones de personas. Suena mucho, pero México es el número 8 y recibimos aquí 21 millones de personas al año en México. Pero eso no quita que haya impactado en el turismo. Les decía del desempleo, el turismo aporta el 12% del PIB y el 11% del empleo, además de tener una gran cantidad de reservas de divisas del país. La Organización Mundial de Turismo señalaba hace 2 días que más de la mitad de los turistas que estaban en Egipto ya no están en el país, dejando otros 100,000 que se ubican en el territorio y no se fueron. El sector industrial, como les mencioné, sobre todo el textil y el automovilístico, ha sufrido mucho las consecuencias, y les mencionaba lo de Suzuki y Nissan. Suzuki acaba hace 2 días de abrir su planta otra vez, después de 10 días de cerrar. Entonces el impacto económico de estas multinacionales son importantes. El dólar se ha mantenido bastante estable, pero se calcula que esta rebelión le va a costar a la moneda egipcia una devaluación del 25%. Entonces eso es muchísimo. Aunque este país tiene bastantes reservas de dólares, tiene 34,000 millones de dólares. Como les mencionaba, Egipto tiene el segundo PIB más alto de África, solo lo supera Sudáfrica, y es el país árabe más poblado, ya lo mencioné, pero la producción, fíjense, tiene más población, pero su producción es inferior a Arabia Saudita, que tiene mucho menos población, y los Emiratos Árabes Unidos, que también tienen mucho menos población. Su importancia estratégica proviene del petróleo, no de la producción del petróleo, sino del traslado del petróleo. Tiene 2 rutas de traslado del petróleo. Casi todo el petróleo que produce Egipto es autoconsumo. Incluso, curiosamente, a lo mejor es un símil de acá, el petróleo a veces lo tiene que importar Egipto. No es suficiente para su autoconsumo. Entonces no es un país productor, pero sí es un país, ustedes lo saben, en su historia, estratégicamente, la ubicación del canal de Suez, por ejemplo, ha provocado conflictos enormes. La guerra del canal de Suez del 56, ¿no? El 67. O sea, el control del canal es muy importante. Por el canal de Suez, los petroleros procedentes del Golfo Pérsico cruzan al Mediterráneo y al Atlántico, y hay el oleoducto de Suez al Mediterráneo que sigue la misma ruta. Por estas ambas vías circularon el año pasado más de 2 millones de barriles de petróleo al día. La verdad que les busqué algún vaticinio económico y ningún analista económico se atreve a decir el verdadero impacto de todo lo que yo les estoy platicando, pero sobre todo en el petróleo. Dicen que el precio de los barriles de petróleo durante mucho tiempo se van a establecer arribita de los $100 por barril, que eso es bastante. Como les digo, no por la producción egipcia, sino por el problema del traslado del petróleo. Como ya les mencionaba, un ejemplo de la importancia de este país es que España es el tercer cliente de todas sus exportaciones, como lo menciono ahí, pero es el que más le compra gas a Egipto del mundo. Egipto no es un productor demasiado destacado, pero sí exporta de petróleo, pero sí exporta mucho gas licuado,
y como ya mencioné, las crisis del petróleo del 73, por ejemplo, y en el 79, son un ejemplo de lo que les estoy platicando. Las industrias más importantes, les mencioné algunas, son el algodón, también tiene algo en inglés, maíz, tiene arroz, tiene frijoles, como ya mencioné, su diversidad de inversión. Quiero terminar en el aspecto económico, quiero acabar en el aspecto educativo, también es otro factor importante. La educación en Egipto sí es controlada por el Estado, pero es muy eficiente. Tan es así que hay muchos doctores egipcios, por ejemplo, que han migrado de Egipto a los países del Golfo. Muchos técnicos han migrado de Egipto hacia otros países, incluso en Inglaterra muchos técnicos egipcios han emigrado. Y lo que encontramos ahora en Egipto entonces es una revolución social, con implicaciones económicas, como hemos visto, un cambio económico que no se permeó a todas las capas de la sociedad de la misma manera, no tuvo este impacto, el desempleo siempre es continuo, hay casos de corrupción escandalosas. Dicen que la fortuna de Mubarak está entre los 5.000 y 7.000 millones de dólares, es vergonzoso, pero no solo es Mubarak, muchachos, y eso quiero que quede súper claro. Por eso mi postura es, la estructura social y política de Egipto está intocable. No podemos hablar de una revolución política, no ha llegado a ese nivel, no ha cambiado la forma de hacer política. Y lo que están debatiendo es, por un lado, las reformas que permitan a estos muchachos como ustedes entrar al sector productivo, por otro lado, independencia del sector militar en asuntos como la libertad de prensa. Ayer, el periódico de mayor circulación, que es Al Haram, que era totalmente oficialista, ayer su primera plana era una disculpa al pueblo egipcio, y decía que se arrepiente de haber tapado una dictadura como la de Mubarak y apoyar totalmente al pueblo. Eso me llama la atención de que estamos viendo una recolocación de los actores. Y otro factor de la revolución que me llama la atención, la revuelta. Casi no había proclamas contra Israel, casi no había quemas de banderas israelíes, que es muy común en las manifestaciones en el mundo árabe. No había proclamas contra Estados Unidos, sí hay un desencanto de la administración de Obama en la sociedad egipcia, pero tenemos que entenderla desde una óptica local. Y lo que ahorita debatiremos, estaría interesante, es democracia sí, pero ¿cómo? Porque sí hay un riesgo también en Egipto. Abrir los canales democráticos muy pronto, una sociedad que no esté lista. ¿Y quiénes serían los ganadores de esto, muchachos? Los actores de siempre, la hermandad musulmana, el mismo ejército, porque Occidente no lee Egipto bien. Al-Baradei todo el mundo lo menciona, como si fuera alguien muy importante, y la verdad tiene más peso Al-Baradei afuera de Egipto que dentro de Egipto. O sea, no es tan bien visto en Egipto, no. El problema es como la revolución del 79 en Irán, una revolución que empezó totalmente diversa, con comunistas, con islamistas, con desempleados, con estudiantes. ¿Y quién fue el que acaparó el poder en Irán? El islamismo, con el Ayatollah Khomeini. Entonces, si hay un riesgo de radicalismo en Egipto, aunque muchos digan que no, aunque el ejército asegure que va a respetar el acuerdo de paz con Israel, que lo único que le preocupa a Israel es eso, su acuerdo de paz con Egipto desde el 79, pero estamos en un momento trascendental porque es una promesa. Entonces, ¿cómo los egipcios y cómo el mundo va a ayudarlos a entrar a la democracia? Y esa es la pregunta que muchos tenemos que empezar a pensar. ¿Y qué tipo de democracia? ¿A la occidental o no? ¿Cómo va a entrar la hermandad musulmana a participar? La hermandad musulmana ha estado eliminada del discurso político desde los 50 y tiene una importancia social la hermandad musulmana. Crea escuelas, da trabajos, las mezquitas son muy activas políticamente. Entonces, hay un riesgo de que abriendo la democracia muy pronto y a destiempo en Egipto, este actor gane la ventaja política. Entonces, como occidentales y como interesados en Egipto, lo que está pasando, que aparte es inacabable, ahorita está Libia, está Marruecos, está Túnez, está Jordania, está Yemen, o sea, parece que no se da un abasto. Hay que entender caso por caso, porque muchos los intentan comparar, y les acabo de dar un dato, o sea, la conectividad